Buenas noches. Vayan Buenas activando noches. sus cámaras, por favor, a todos. Buenas noches. Bien, bueno, en la anterior clase ya habíamos comentado acerca de, bueno, un inicio de lo que corresponden los soplos cardíacos. Siempre mencionar, ¿no?, puntos importantes, recordando la anterior clase, que los soplos cardíacos son ruidos, ¿no?, ruidos anormales prácticamente, o sea, que quiere decir que no los auscultamos en una persona que no tiene una patología cardiovascular. Por ende, sabemos muy bien que estos ruidos cardíacos pueden presentarse por diferentes causas, ¿no?, ya sean dilataciones, ya sean estrechamientos, ya sea la persistencia de un conducto anómalo o en todo caso la presencia de un aumento de la velocidad de la sangre por un lugar determinado. O en todo caso incluso podemos encontrar varias alteraciones, ¿no?, en un paciente. Tal es el ejemplo más claro tal vez que lo vemos comúnmente en la consulta referente a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que en un inicio puede ser acianótica y que posteriormente se vuelve cianótica, en la mayoría de los casos, por supuesto. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tenemos una comunicación interventricular, tenemos un cabalgamiento de la aorta, tenemos una estenosis de la pulmonar y también podemos encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, al hablar de soplos, bueno, pues nosotros tenemos que ponernos a pensar que hay algunos ruidos normales en el corazón, ¿no? Tal es el caso del primer ruido cardíaco y del segundo ruido cardíaco, que son normales, ¿no? Prácticamente el primer ruido cardíaco que se origina por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco que se produce por el cierre de las válvulas lunares o también llamadas sigmoideas. Entonces, en esta situación nosotros tenemos que pensar que esos ruidos normales, bueno, no van a referir o no van a indicar una patología cardíaca. O en todo caso, ¿no?, también los ruidos que escuchamos al tomar la presión, ¿no?, el golpe de la sangre con lo que son las arterias, tal es el caso de la presión sistólica y la presión diastólica, el momento en el que nosotros hacemos la medición. Son ruidos normales y son también considerados como sonidos que nosotros tenemos que analizarlo y de mencionar que son, bueno, pues normales, ¿no?, dentro de lo que es la evaluación del paciente. Ahora, acá en esta diapositiva estamos viendo algunas causas, ¿no?, que ya habíamos mencionado, propias de los orígenes de los soplos. Por un lado tenemos el aumento de la velocidad. ¿Y cómo se explica esto? Que, bueno, pues la sangre pasa muy rápidamente por una estructura a nivel cardíaco, ¿no? Un ejemplo claro es una taquicardia, ¿no?, producto de repente por una anemia, un hipertiroidismo, incluso la fiebre, puede condicionar una taquicardia y por ende un aumento del flujo de la sangre por las cavidades cardíacas. Y este aumento o esta fuerza del volumen va a condicionar la presencia de un soplo como tal. Las estrecheces que les comentaba, ¿no?, acá los relacionamos más con la estenosis de la válvula aórtica, la estenosis de la válvula mitral y muy rara vez, la verdad, la estenosis de la válvula tricúspide y pulmonar. Generalmente las más afectadas son las válvulas aórtica y mitral. Algunos claros ejemplos, ¿no?, muy importantes de lo que corresponde las estrecheces que pueden condicionar soplos. O en todo caso también las dilataciones, como habíamos mencionado en clase previa, referente a las aneurismas o pseudoaneurismas, que pueden desde luego condicionar la presencia también de ruidos no normales que son productos de estas dilataciones donde, bueno, existe un aumento del flujo en dicha estructura y por ende la presencia de un soplo. O también podemos hablar de regurgitación, ¿no? Regurgitación, no se olviden, es igual a prolapso o en todo caso, para que me entiendan bien, insuficiencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una válvula que no se cierra herméticamente por diferente causa, ya sea una fiebre reumática, ya sea una endocarditis, que
son situaciones donde vamos a ver que las valvas no se van a unir correctamente, la sangre drena de un lugar, como ser el ventrículo izquierdo, un ejemplo, hacia la aorta, eso es lo normal. Pero en el caso de una regurgitación o una insuficiencia, la sangre va a regresar, ¿no?, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, cuando debería ir desde luego hacia la aorta. Entonces, tenemos esa situación que es muy característico al hablar de una insuficiencia aórtica. Y vamos a ir viendo eso más adelante. Un ejemplo de la insuficiencia aórtica tiene muchos signos y síntomas. Tal es el caso de, bueno, pues encontrar de repente un signo de Hill, un signo de Kinke, un signo de Müller, un signo de Muset, que son signos típicos de lo que corresponde a la insuficiencia aórtica. Tenemos una clase netamente dedicada a este punto y por ende nosotros vamos a entender que esta situación en la cual nosotros encontramos este tipo de alteraciones pueden condicionar algunas otras características que son propias de la insuficiencia en una válvula determinada. Algo también importante mencionar es las derivaciones por conexiones anómalas, ¿no? Existe una conexión anómala que puede condicionar también la presencia de un soplo. Un claro ejemplo, y que lo vamos a ir viendo ya en futuras clases, es la persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso generalmente se caracteriza por como su nombre lo indica, que persiste este conducto, ¿no? Una vez que nace el niño o la niña, o el recién nacido, este conducto persiste todavía en algunos días y posteriormente se va atrofiando hasta formar un ligamento como tal, pero no es normal que persista, ¿no?, posteriormente. Esa persistencia va a condicionar también la presencia de un soplo que nosotros lo vamos a poder auscultar en el momento de la evaluación del paciente. Y por último, la coincidencia de dos o más alteraciones que ya habíamos hablado, ¿no? Un claro ejemplo que habíamos mencionado es la tetralogía de Fallot. Bien, entonces ante tal situaciones nosotros tenemos que ir viendo, ¿no?, analizando de acuerdo al soplo que encontremos a nivel cardíaco. Bien, continuamos. Acá ya habíamos mencionado algunos ejemplos en previa clase. Acá tenemos una imagen referente a una válvula que está estenosada, ¿no?, estrecha. Comúnmente lo encontramos en qué? En pacientes, un ejemplo, que tienen una fiebre reumática. Los pacientes que tienen fiebre reumática pueden presentar una estenosis, un estrechamiento de la válvula aórtica o también de la mitral. Otra causa común es una cardiopatía congénita. Tal es el ejemplo de una válvula aórtica bicúspide. O sea, ¿qué quiere decir? Que está formado por dos valvas. Recordemos que la aorta está compuesta por tres valvas, eso es lo normal. Pero algunas personas pueden hacer con dos valvas, como vemos acá en la imagen. Y esto condicionar, desde luego, una estrechez del área valvular. Por lo tanto, son dos ejemplos comúnmente encontrados y que son causas, ¿no?, de estenosis aórtica. Tal vez para mencionar también podemos hablar dentro de una causa, la causa degenerativa. ¿A qué me refiero? A aquella válvula que ha envejecido, que se ha fusionado por la elevada calcificación que presenta, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los años, algunas personas tienen, se podría decir, todas las estructuras se va calcificando con mayor prontitud, eso es variable. Y algunas personas de, qué sé yo, 70, 80 años que no tienen soplo, ustedes van a encontrar tal vez algunos otros pacientes que sí lo van a tener, pero eso es ¿por qué? Porque la válvula se ha envejecido, se ha calcificado muy prontamente. Y esto va a condicionar la estrechez, por ende el soplo. Acá podemos ver, por otro lado, las aneurismas, dilataciones a nivel ya sea de la aorta abdominal o de la aorta torácica, etcétera, donde nosotros vemos esta dilatación y que nos va a condicionar desde luego también la presencia de un soplo, porque se crea una turbulencia en esta dilatación, una turbulencia por el pasaje de la sangre y que se va a manifestar con la presencia de un soplo, ¿no? Acá tenemos un aneurisma y acá tenemos un pseudoaneurisma, que también es una pequeña dilatación, como podemos ver en la imagen, que me puede generar también la presencia de turbulencias que se va a traducir en la presencia de un soplo como tal. Bien, entonces, Doctor,
Por otro lado, vemos la presencia de algunos Doctor, conductos anómalos que persisten, tal es el caso de la persistencia del conducto arterioso, o también habíamos mencionado regurgitaciones. Vemos acá el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo y esta la aorta. La sangre debería ir de este lugar hacia la aorta y no regresar como vemos en las flechas acá presentes. Por lo tanto, ahí ya prácticamente nos está indicando que existe una regurgitación de la sangre hacia una cavidad donde no debería existir. También me va a condicionar un soplo. Ojo, muy importante. Seguimos. Ahora, habíamos mencionado clase previa que existían diferentes tipos de soplos. Pueden ser soplos funcionales, pueden ser soplos orgánicos y también pueden ser soplos anorgánicos. Los soplos funcionales, algo que quiero que me entiendan muy claro, es que no existe un daño en la válvula, o sea, no existe una alteración en la válvula. La válvula está muy bien, pero ¿qué pasa? Que el corazón se dilata, ¿no? El corazón crece. Un claro ejemplo que siempre lo vemos en la consulta, no solamente a nivel del país como ser Bolivia, sino a nivel sudamericano, es la cardiopatía chagásica, ¿no? La cardiomegalia producto del Chagas. Claro que tenemos que tener en cuenta algo importante, que no todo paciente chagásico va a tener cardiomegalia, eso no para nada. Algunos, bueno, de sus compañeros me comentaban y me decían, no, doctor, si de repente tengo un paciente con Chagas, ¿siempre va a tener cardiomegalia? No, eso es variable. Dependerá qué tanto ha afectado el parásito en su momento al corazón. Mencionarles, ¿no? Que el Trypanosoma cruzi, que es el parásito, desde luego, que tenemos a nivel sanguíneo, puede producir microlesiones a nivel cardíaco, puede producirlo. Y estas microlesiones a la larga condicionar algún tipo de trastorno en el sistema de conducción o en el mismo tejido miocárdico del corazón y por consiguiente producir una dilatación. Esta dilatación del corazón puede traccionar las válvulas y hacer que se dilaten y esto condicionar la presencia de un soplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa idea clara, ¿no? Si hablamos de soplos funcionales, las estructuras valvulares están normales en el sentido de que no existe ninguna enfermedad en estas válvulas y que prácticamente solamente existe una dilatación de la válvula producto del crecimiento cardíaco, hablando de una cardiomegalia para poder entender en términos médicos, desde luego. Por otro lado, tenemos los soplos orgánicos. Los soplos orgánicos, ahí recién podemos hablar de una lesión en las válvulas, ¿no? Tenemos un estrechamiento de la aórtica, tenemos un estrechamiento de la mitral, tenemos una válvula que no cierra herméticamente, hablando de regurgitación. Acá en los soplos orgánicos nosotros tenemos una válvula dañada, ¿no? Ya acá podemos decir, ¿no? Que la fiebre reumática, que la endocarditis, que de repente, bueno, son causas que nos pueden condicionar un daño en la válvula. Estos, estos soplos orgánicos generalmente tienen diferentes tonos, ¿no? Y diferentes intensidades, dependerá desde luego de la gravedad de la estenosis como tal. Un ejemplo, podemos tener una estenosis leve, una estenosis moderada, una estenosis severa, y eso desde calco dependerá del daño y del compromiso en el área valvular aórtico, que generalmente es el que más encontramos dentro de lo que es su alteración como tal. Por último, tenemos los soplos anorgánicos. ¿Cuáles son los soplos anorgánicos? Los soplos anorgánicos son aquellos que generalmente se producen por una alteración fuera del corazón, ¿no? O sea, nada que ver el corazón está excelente estructuralmente. Un ejemplo claro es el paciente que tiene fiebre, ¿no? Recordemos que el paciente, en ese momento les hablaba, que el paciente que tiene fiebre puede condicionar una taquicardia y por la velocidad de la sangre que aumenta por la taquicardia, originar un soplo como tal, porque esa fuerza con la que el aumento de velocidad de la sangre va a chocar con las paredes y va a originar un ruido anómalo llamado desde luego soplo. Otras causas pueden ser el hipertiroidismo, otra causa puede ser la anemia, que son situaciones que, bueno, pues encontramos soplos, ruidos extraños, pero que este ruido va a desaparecer en el momento que yo controlo la situación que la desencadena, ¿no? Un ejemplo, si tiene fiebre, bajo la fiebre, chau soplo. Tiene anemia, corrijo la anemia, chau soplo. Tiene hipertiroidismo, corrijo la elevada de hormonas tiroideas T3, T4, automáticamente desaparece el soplo.
Por eso son considerados como anorgánicos, puesto que en esta situación es otra la causante que está condicionando la presencia de un soplo como tal. Bien, recordemos que los ruidos cardíacos algunos pueden ser normales, como les decía al inicio de clases en la introducción, ¿no? El cierre de las diferentes válvulas, y también tenemos algunos ruidos que pueden estar dentro de lo normal como dentro de lo que no se considera normal, como la presencia de un tercer ruido cardíaco, ¿no? El tercer ruido cardíaco que generalmente se origina, ¿por qué causa? A ver, ¿quién me puede decir por qué causa se origina el tercer ruido cardíaco? No se poleen por contestar, por favor. Devido al llenado ventricular, doctor. A ver, dame un minuto, no te escucho. Voy a aumentar el volumen de mi laptop. Dame un minutito, por favor. Creo que es mi volumen. Exacto. ¿Por la contracción ventricular? Contracción ventricular, no, no es por la contracción ventricular. Llenado ventricular rápido, doctor. ¿Perdón? Sería el llenado ventricular rápido. Correcto, ¿no? El llenado ventricular rápido, ¿no? Cuando los ventrículos se llenan bruscamente, cuando la sangre golpea las paredes de los ventrículos porque existe mucho volumen, automáticamente va a producir un tercer ruido cardíaco. Pero este tercer ruido cardíaco en algunas situaciones puede ser normal, ¿no? Como en el caso de las personas, de la mujer embarazada o el niño. En los niños, un ejemplo, si tú auscultas el corazón de un niño de 1 año o de 2 años, ustedes van a ver que está acelerado, que eso es normal, ¿no? Por el hecho de que el corazón va creciendo, va adaptándose, perdón, a todos los requerimientos de un organismo. Entonces, en esas situaciones de repente van a encontrar un tercer ruido cardíaco, pero no es patológico, es normal. Que la sangre está bueno, pues viajando rápidamente y los ventrículos se llenan rápidamente, ¿no? ¿En qué situaciones ustedes creen que vamos a encontrar un tercer ruido cardíaco, pero que sea patológico netamente? ¿Quién me puede decir? Estenose de la válvula aórtica, doctor. Estenosis de la válvula aórtica, puede ser, sí, puede ser. ¿Alguna otra? O entonces por incompetencia también. Por una regurgitación. Sí, por regurgitación. Muy bien, ¿qué otra causa? Atrofia, doutor. ¿Qué? Atrofia ventricular. No. Hipertrofia me dirás, no atrofia. Insuficiencia de la válvula mitral. Ya insuficiencia puede ser, correcto. Entonces podemos encontrar una estenosis, podemos encontrar una insuficiencia. Dependerá desde luego de qué, un ejemplo del tiempo de evolución que me va condicionando una alteración a nivel cardíaco, ¿no? Un ejemplo, su compañera me decía hipertrofia ventricular, ¿no? Porque los ventrículos hipertrofian, no es que se atrofien, ¿no? Muy diferente es atrofiarse, ¿no? Se hipertrofian los músculos porque el corazón o los ventrículos hace más esfuerzo y se pueden volver más musculosos, para que me entiendan. Por lo tanto, el ventrículo, bueno, pues esta hipertrofia puede ser producto de alguna otra alteración, ¿no? Si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, tiene que haber una causante. Puede ser una valvulopatía a nivel aórtico, a nivel mitral, pero también recordemos que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede también tener un tercer ruido cardíaco, ¿no? Si ustedes en su momento van a poder, desde luego, auscultar muy bien en un paciente con insuficiencia cardíaca, automáticamente van a percibir un tercer ruido cardíaco. Ahora, tal vez continuando un poco dentro de lo que es la explicación, vamos a encontrar algunos ruidos llamados ruidos de Korotov. Los ruidos de Korotov prácticamente son otros ruidos normales que encontramos en el funcionamiento del corazón, ¿no? Ya había mencionado acerca de esto, referente a los ruidos que nosotros reconocemos o encontramos en el momento que hacemos la medición de la presión, ¿no? Entonces estos ruidos son normales porque sabemos que nos está indicando cómo está la presión sistólica y la presión diastólica. Por lo tanto, no se considera normal y es producto nada más del choque de la sangre con las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, recordemos eso siempre, ¿no? Al hablar del segundo ruido cardíaco,
en algún momento, en el libro, cuando vayan estudiando un poco, van a ver que el ruido se interpreta como loop-dup, loop-dup, loop-dup. Eso es normal, porque las válvulas, tanto auriculoventriculares como semilunares, tienen que abrirse y cerrarse. Pero si ustedes escuchan lututututup, lututututup, que es desde luego un ritmo de galope, ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Por qué está existiendo más de un ruido o más de dos ruidos que son normales? Entonces ahí tienen que ir indagando y buscar por qué la causante. Y les recalco nuevamente, si esto lo encuentran en un niño, tranquilos, es normal. Si lo encuentran en el tercer ruido cardíaco en una mujer embarazada, tranquilos, es normal, porque sabemos que son situaciones fisiológicas donde el corazón, desde luego, está funcionando de acuerdo a algunos requerimientos, en el caso de la mujer embarazada, por el producto. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Si tuviesen alguna pregunta, duda o alguna aclaración, me la hacen. Yo les voy a... Doutor, Dime. eu tenho é porque eu não entendi muito bem esse sopro orgânico, a diferença para inorgânico, me é confundido. Ya, el soplo orgánico es cuando hay un daño en la estructura, o sea, en las válvulas. La válvula está dañada. Una causa muy común, les había comentado, la fiebre reumática. La fiebre reumática, un ejemplo, tiene criterios mayores y menores. Ahí hablamos de los criterios de Jones. El criterio mayor te dice carditis, ¿no? ¿Qué quiere decir carditis? Que tanto el endocardio como el miocardio como el pericardio pueden estar inflamados. Ahora, ¿por qué la carditis? ¿Por qué tenemos esta afección a nivel cardíaco? Porque es lamentablemente una enfermedad autoinmune, donde nuestras propias células afectan las válvulas y las dañan. Entonces, esta válvula va a estar dañada y por lo tanto no va a cumplir esa función importante que es evitar el paso de la sangre de una cavidad a otra. O sea, ¿qué me refiero? Que la sangre regrese, ¿no? No va a poder evitar eso. Y por lo tanto se va a manifestar que un soplo como tal, o se puede cesar la válvula. Entonces, en los soplos orgánicos, las válvulas están dañadas, les recalco, sí, no por diferente causa. Pero en los soplos anorgánicos, acá la válvula está bien, el corazón está estructuralmente bien. La causa la produce desde luego, otra alteración en otro lugar tal vez del organismo. Tal es el caso del hipertiroidismo, ¿no? Aquí, ¿qué está afectado? La tiroides. La tiroides de repente está produciendo mucha hormona, hablando del hipertiroidismo. Hay mucha T3, mucha T4 en nuestro organismo. Y eso va a condicionar que un aumento del metabolismo y por consiguiente una taquicardia. O en el caso de lo que es la fiebre, ¿no? También la fiebre puede condicionar esto. La fiebre, recordemos que va a producir una taquicardia. Y esta taquicardia se va desde luego a caracterizar. ¿Por qué? Porque la velocidad de la sangre va a aumentar. Y esta velocidad aumentada va a chocar con las diferentes estructuras y va a condicionar un soplo. Pero en las causas anorgánicas, les recalco, las válvulas están bien. No hay ninguna válvula dañada. Todo está bien estructuralmente, ¿no? El soplo se produce por otra alteración en otra estructura u otra causante que no es propia del corazón como tal. ¿Está claro? Ahora, Sim, sim. Muitas graças, doutor. Sim. ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces continuando, cuando nosotros valoramos y describimos un soplo, nosotros tenemos que tomar estas características que vemos en la diapositiva, ¿no? Desde el mismo hecho de ver la intensidad. ¿A qué nos referimos a la intensidad, no? A percibir ese soplo. Si yo percibo ese soplo, veré qué tan intenso es. Y esta intensidad lo tengo que clasificar de acuerdo a los grados que existen, ¿no? Que va del 1 al 6. Entonces, si yo escucho un soplo apenas audible, tal vez puedo decir que el soplo se encuentra entre 1 y 2, pero tengo que siempre comparar con el valor máximo que es 6. Entonces diré, es un soplo que va de 1 sobre 6, que va 2 sobre 6. Mucho dependerá eso de la intensidad con la cual nosotros encontremos. El tono también puede ser una característica, ¿no? Que cómo lo presenta el tono, que si es leve, si es moderado o severo. El timbre, algunos soplos tienen algunas características, pueden ser raspantes, pueden ser musicales, ¿no? O pueden ser solamente soplantes en el caso de una regurgitación.
O en todo caso, el momento de que existe alguna otra alteración en el corazón, donde puede manifestarse, ¿no?, este soplo como tal. La duración, cuánto dura el soplo, en qué situaciones se puede escuchar mejor el soplo, si cambiando de posición puede de repente ser más audible ese soplo, dónde se irradia ese soplo. Entonces son características que yo tengo que mencionar, ¿no? Yo puedo decir, bueno, un ejemplo, se ausculta un soplo sistólico 3, 2 sobre 6, dependiendo cómo lo escuchen, que se irradia, no sé, a región del foco accesorio o a nivel de carótides, de una intensidad leve, moderada, severa. Entonces, eso suele ser desde luego variable de acuerdo a lo que de la característica de cada alteración que condiciona el soplo como tal. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Como les decía, por un lado tenemos la intensidad, ¿no? La intensidad que puede ser calificada del 1 al 6. Este punto es muy importante. Ustedes lo tienen que describir el momento de hacer la característica o describir el soplo como tal, ¿no? Desde un grado 1 hasta un grado 6. Entonces les recalco, cuando ustedes apenas lo perciben, de repente muy poco, muy débil, entonces dirán es un grado 1, 1 sobre 6. Si lo escuchan débil, pero bueno, solamente en silencio, será un 2. Moderado, cuando, bueno, prácticamente lo escuchan muy bien. Intenso o grado 4, cuando es muy intenso, incluso puede asociarse al trill. Ustedes me dirán, ¿y qué es el trill? Es cuando ustedes palpan el ápex del corazón e inmediatamente pueden sentir el soplo, ¿no? Los perciben, incluso palpando. Entonces el grado 4 ya se asocia con lo que es el trill o la palpación o el percibir con la palpación el soplo. Grado 5, cuando es muy intenso, el trill palpable, como les decía, y puede oírse, incluso el grado 5 puede oírse con el estetoscopio un poco alejado del pecho, no tan prácticamente pegado, se podría decir, al pecho. Un grado 6 sobre 6 es que incluso cuando yo lo escucho sin el estetoscopio, ¿no?, solamente acercando la oreja tal vez hacia lo que es el tórax y lo percibo sin necesidad del estetoscopio. Entonces ustedes tienen que hacer esta descripción, ¿no? Dependiendo cómo lo escuchen, no se olviden porque en algún momento les van a exigir, desde luego, dentro de si en algún momento auscultan un soplo, dentro de lo que es la descripción de la misma, ¿no? Entonces, la intensidad es un punto que se toma en cuenta, que no tienen que dejarlo de describir el momento que vayan auscultando un soplo. Ahora, un ejemplo en el tono. No puede tener un tono alto, medio o bajo. Muy importante que este tono, bueno, de repente ustedes lo pueden describir como también no es necesario hacer dentro de la descripción, ya que su importancia puede estar más, es válida dentro de lo que es la descripción de la intensidad. Bien, entonces ustedes pueden mencionar, es un tono, tiene, bueno, un soplo con una intensidad de, bueno, qué sé yo, 4 sobre 6, con un tono alto, un tono bajo, un tono medio. Entonces eso es variable, como les decía, ¿no? También podemos mencionarlo como decir un tono leve, un tono moderado o un tono severo. También se puede describir de esa forma. En el caso del timbre, ¿no? Esto dependerá de qué, de daño o de la severidad del daño a nivel de la válvula. Y puede variar desde luego en algún momento, ¿no? Puede ser sistólico, puede ser diastólico. Sistólico, en algunos casos, cuando se caracteriza porque hay una estenosis. Diastólico, cuando en todo caso puede existir una regurgitación. Bien, entonces estos timbres pueden ser soplantes, como ya mencioné anteriormente, presentarse, un ejemplo claro es una insuficiencia, ya sea aórtica o mitral. Áspero, generalmente nosotros vamos a encontrar un soplo áspero en la comunicación interventricular. Un soplo raspante, ¿no? Donde un ejemplo al respecto puede ser la presencia de lo que corresponde la presencia de un conducto anómalo, y los tonos musicales, que la verdad son muy raros encontrarlos,
pero pueden estar presentes cuando existen más de varias alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? O sea, un conjunto de alteraciones a nivel cardíaco, ya sea la presencia de una comunicación, la presencia de una dilatación, etc. Muy bien. Continuando, vamos a ver acá que estos soplos pueden ser diastólicos, pueden ser sistólicos o pueden ser ambos, ¿no? Sistodiastólicos, tener un tono de ser estenóticos y de ser regurgitantes, ¿no? Algo que quiero que no nos olvidemos, hay alguna pequeña confusión en algunas situaciones. ¿En qué sentido? En el que nosotros, el momento que auscultamos un soplo y vemos que ese soplo es de tipo estenótico, o sea, estrechez, a nivel de las válvulas aórticas, les recalco, si bien claro, a nivel de las válvulas semilunares o sigmoideas, la válvula aórtica o pulmonar que presente una estrechez va a reflejar un soplo sistólico. Bien, así claro. Estenosis es igual a soplo sistólico en las válvulas semilunares. Si estas válvulas presentan regurgitación, vamos a encontrar un soplo diastólico. Les recalco, en las válvulas semilunares. En algún momento puede haber la combinación de estas, o sea, ser estenótico, o sea, esa válvula estar estenosada o estrechada, y también tener algún grado de regurgitación. Puede haber una doble lesión, se llama dentro de la especialidad, ¿no? Una doble lesión que puede ser, que desde luego manifiesta que hay estenosis y también hay regurgitación. Es ahí donde hablo de un soplo sistodiastólico. Bien, ahora, algo importante, en las válvulas, denme un minuto chicos, tengo una llamada. Bien, entonces, como les comentaba, en las válvulas auricoventriculares, prácticamente nosotros tenemos que pensar que estas alteraciones se invierten. ¿En qué sentido? En que si yo encuentro una estenosis de la válvula mitral, yo voy a describir como soplo diastólico. Esto es como soplo diastólico. Si encuentro una regurgitación en la válvula mitral, lo voy a describir como soplo sistólico, o sea, todo lo contrario, ¿no?, a la descripción de las válvulas semilunares. Lo mismo en la tricúspide. Si yo encuentro una estenosis, voy a describirlo como un soplo diastólico. Y si yo encuentro una regurgitación, voy a describirlo como un soplo sistólico. Estas diferencias se han hecho con fines, más que todo, bueno, pues descriptivos, ¿no? Sé que en algún momento algunos incluso no llegan a comprender esto, pero les vuelvo a recalcar nuevamente, nosotros tenemos que evaluar siempre el tipo de soplo y de acuerdo a eso ir describiendo poco a poco. Bien, vamos a ir entonces poco a poco analizando todo esto, no se preocupen. Ahora, algunos soplos pueden tener mayor intensidad al inicio. Algunos soplos tener mayor intensidad a la mitad del soplo como tal. Y algunos tener mayor intensidad al final. También se puede hacer esta descripción, ¿no? Y aquí tenemos las características que mencionaba.
yo lo puedo describir como protosistólico o protodiastólico si es que la mayor intensidad del soplo se la ausculta al inicio del soplo como tal. Describirlo como mesodiastólico, mesosistólico, si es que el soplo tiene mayor intensidad a la mitad del soplo como tal. Y describirlo como telesistólico, telediastólico, cuando la mayor intensidad se encuentra al final del soplo. Si es que el soplo es muy intenso desde el inicio hasta el final, lo describiré como holosiestólico o solo holodiastólico, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces, acá vemos lo que les comentaba, ¿no? Protosistólico, cuando su intensidad es al comienzo o al inicio. Mesosistólico, cuando la intensidad es mayor a la mitad del soplo como tal. Y por último, telesistólico, cuando la intensidad del soplo es más intenso al final. O cuando todo el soplo es intenso desde el inicio hasta el final, mencionarlo como holosistólico. Ahora, diastólico también, ¿no? Lo mismo, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico o holodiastólico. Dependerá mucho la mayor intensidad, ya sea al inicio, medio o al final o en todo el soplo como tal. Es también una descripción que pueden hacer. Un ejemplo tal vez que les puedo dar es referente a la estenosis aórtica. Generalmente la estenosis aórtica, ya sea por producto de una cardiopatía reumática, un ejemplo claro, el soplo generalmente es de tipo mesosistólico. ¿Qué quiere decir? Que la mayor intensidad se le encuentra a la mitad del soplo. Y algunas veces lo describimos así, como un soplo de tipo romboidal. Si recordamos bien la imagen de romboidal, van a ver que en la parte media tiene desde luego una mayor amplitud en la imagen como tal, indicando que existe una alteración máxima a nivel de la mitad del soplo ya descrito. Bien, entonces, acá tenemos son algunos videos que he colocado, que no se preocupen, les voy a pasar las diapositivas y ustedes van a poderlos escuchar. Tal vez por el Zoom no se puede escuchar, pero acá nos estamos mostrando, pues el ruido característico normal de